Capítulo 14. La ciudad silenciosa. —¿Jessamine? —dijo Henry otra vez, por la que debía ser la quinta o sexta vez. —Todavía no puedo creerlo. ¿Nuestra Jessamine? Cada vez que lo decía, notó Tessa, la boca de Charlotte se apretaba un poco más. —Sí —dijo de nuevo—, Jessamine ha estado espiándonos y reportándole cada movimiento nuestro a Nate, quien le estaba pasando la información a Mormon. ¿Tengo que decirlo de nuevo? Henry parpadeó hacia ella. Lo siento, querida, he estado escuchando, es solo que... Suspiró. Sabía que ella era infeliz aquí, pero no pensé que Jessamine nos odiara. No creo que los odiara o los odie. Este fue Jem, quien estaba de pie cerca del fuego en el salón, con un brazo sobre la repisa de la chimenea. No se habían reunido para el desayuno como lo hacían habitualmente. No había habido un anuncio formal de por qué no, pero Tessa suponía que la idea de seguir con el desayuno, con el lugar de Jessamine vacío, como si nada hubiera pasado, hubiera sido muy terrible para que Charlotte lo soportara. Charlotte solo había llorado por un corto tiempo esa noche, antes de haber recuperado la compostura. Había rechazado los intentos de Sophie y de Tessa de ponerle paños fríos o de servirle té, sacudiendo la cabeza rígidamente y diciendo una y otra vez que no debería permitirse a sí misma desmoronarse así, que ahora era tiempo para planear, para la estrategia. Había marchado hacia la habitación de Tessa, con Sophie y Tessa pisándole los talones, y había hecho palanca febrilmente en las tablas del suelo hasta que había encontrado un pequeño chapbook, como una Biblia familiar, encuadernado con cuero blanco y envuelto en terciopelo. Lo había deslizado en su bolsillo con una expresión determinada, descartando las preguntas de Tessa, y se había puesto de pie. El cielo fuera de las ventanas ya había comenzado a brillar con la pálida luz del amanecer. Luciendo exhausta, Charlotte le había dicho a Sophie que le diera instrucciones a Bridget de servir un desayuno frío simple en la sala de estar, y le dejara saber a Cyril que los hombres podían ser informados. Entonces se había ido. Con la ayuda de Sophie, Tessa finalmente se había deslizado fuera del vestido de Jessamine con gratitud. Se había dado un baño y se había puesto un vestido amarillo, el que le había comprado Jessamine. Pensó que el color le podría avivar el estado de ánimo, pero todavía se sentía pálida y cansada. Encontró el mismo aspecto reflejado en la cara de Jem cuando ella entró en la sala de estar. Sus ojos tenían sombras, y apartó rápidamente la mirada de ella. Eso dolió. También la hizo pensar en la noche anterior con Will en el balcón. Pero eso había sido diferente, se dijo a sí misma. Eso había sido el resultado de polvos de brujo y una locura temporal. Nada como lo que había pasado entre ella y Jem. No creo que ella nos odie, dijo Jem de nuevo, corrigiendo su uso del pasado. Siempre ha sido alguien tan llena de deseo. Siempre ha estado tan desesperada. Es mi culpa, dijo Charlotte suavemente. No debía haber intentado forzarla a ser una cazadora de sombras cuando era algo que ella despreciaba tan claramente. No, no. Henry se apresuró a tranquilizar a su esposa. Nunca fuiste menos que amable con ella. Hiciste todo lo que pudiste. Hay algunos mecanismos que están tan rotos que no pueden ser reparados. Jessamine no es un reloj, Henry, dijo Charlotte. Su tono era distante. Tessa se preguntó si todavía estaba molesta con Henry por no ver a Ghouls y Scott con ella, o si simplemente estaba molesta con el mundo. Tal vez simplemente debería parcelar el instituto con Lazo y dárselo a Benedict Lightwood. Esta es la segunda vez que tenemos un espía bajo nuestro techo y no supimos de ello hasta que ya había sido un hecho daño significativo. Claramente soy un incompetente. De cierta forma era solo un espía, realmente, comenzó Henry. Pero luego cayó en silencio cuando Charlotte le dio una mirada que podría haber derretido vidrio. Si Benedict Lightwood está trabajando para Mormon, no se le puede permitir que tenga la custodia del instituto, dijo Tessa.
De hecho, el baile que lanzó anoche debería ser suficiente para descalificarlo. El problema será probarlo, dijo Jem. Benedict negará todo, y será su palabra contra la tuya. Y tú eres una submundo. Está la palabra de Will, dijo Charlotte y frunció el ceño. Hablando de él, ¿dónde está Will? Durmiendo hasta tarde, sin duda, dijo Jem. Y en cuanto a que él sea un testigo, bueno, todos piensan que Will es un lunático, así como... Ah, dijo una voz desde la entrada. Estás teniendo tu reunión anual de todos piensan que Will es un lunático, ¿no? Es bianual, dijo Jem. Y no es una reunión. Los ojos de Will buscaron a Tess a través de la sala. ¿Saben acerca de Jessamine?, inquirió. Lucía cansado, pero no tan cansado como Tess hubiera pensado. Estaba pálido, pero había una excitación contenida en él que era casi como felicidad. Sintió que su estómago caía cuando los recuerdos de la noche anterior, las estrellas, el balcón, el beso, se precipitaron sobre ella. ¿Cuándo había llegado a casa anoche?, pensó. ¿Cómo? ¿Y por qué lucía tan emocionado? ¿Estaba horrorizado por lo que había pasado anoche entre ellos en el balcón? ¿O lo encontraba divertido? Y adorado Dios, ¿le había dicho a Jem? Polvos de brujo, se dijo a sí misma desesperadamente. No había sido ella misma, actuando por propia voluntad. Seguramente Jem entendería. Se rompería su corazón si lo hería. Si es que le importaba... Sí, todos saben acerca de Jessamine, dijo ella precipitadamente. Fue interrogada con espada mortal y la llevaron a la ciudad silenciosa. Ahora mismo estamos teniendo una reunión acerca de qué hacer a continuación. Y es terriblemente importante. Charlotte está muy alterada. Charlotte la miró desconcertada. Bueno, lo estás, dijo Tessa casi sin aliento por hablar tan rápido. Y estabas preguntando por Will. Y aquí estoy, dijo Will lanzándose una silla cerca de Jem. Uno de sus brazos había sido vendado. Su manga estaba bajada sobre la venda. Las uñas de su mano tenían costras de sangre seca. Me alegra oír que Jessamine esté en la ciudad silenciosa. Es el mejor lugar para ella. ¿Cuál es el siguiente paso? Para eso es la reunión que estamos intentando tener, dijo Jem. Bien, ¿quién sabe que ella está ahí?, preguntó Will prácticamente. Solo nosotros, dijo Charlotte, y el hermano Enoch. Pero él ha estado de acuerdo en no informar a la clave por otro día, más o menos, hasta que decidamos qué hacer. Lo que me recuerda, voy a tener unas palabritas bien escogidas contigo, Will. Ir a la casa de Benedict Lightwood sin informarme y arrastrar a Tessa contigo. No había tiempo que perder, dijo Will. Para el momento en que te hubiéramos despertado y te hubiéramos convencido del plan, Nathaniel ya se hubiera ido. Y no puedes decir que fuera una idea espantosa. Hemos descubierto un gran asunto acerca de Nathaniel y Benedict Lightwood. Nathaniel Gray y Benedict Lightwood no son Mormon. Will trazó un patrón en el aire con sus dedos largos y elegantes. Mormon es la araña en el corazón de la red, dijo. Mientras más descubrimos, más sabemos hasta qué punto se extiende. Antes de anoche no teníamos idea de que tuviera cualquier conexión con Lightwood. Ahora sabemos que el hombre es su marioneta. Yo digo que vayamos a la clave y reportemos a Benedict y a Jessamine. Dejemos que Wyland se ocupe de ellos. Ver qué derrama Benedict bajo la espada mortal. Charlotte sacudió la cabeza. No creo que podamos hacer eso. Will inclinó la cabeza hacia atrás. ¿Por qué no? Jessamine dijo que eso era exactamente lo que Mormon quería que hiciéramos. Y lo dijo bajo la influencia de la espada mortal. No estaba mintiendo. Pero pudo haber estado equivocada, dijo Will. Mormon pudo haber previsto esa circunstancia y haber hecho que Nate plantara el pensamiento en la cabeza de ella para que lo descubriéramos. ¿Crees que habría pensado antes así?, dijo Henry. Ciertamente, dijo Will. El hombre es un estratega. Golpeó ligeramente su sien. Como yo. ¿Así que piensas que deberíamos ir a la clave?, preguntó Jem. ¡Demonios, no!, dijo Will. ¿Qué pasa si es la verdad? Entonces nos sentiremos como tontos de verdad. Charlotte levantó las manos. Pero tú dijiste... Sé lo que dije, dijo Will. Pero tienen que considerar las consecuencias.
Si vamos a la clave y estamos equivocados, entonces hemos jugado en las manos de Mormon. Todavía tenemos unos días antes de la fecha tope. Ir antes a la clave no nos beneficia en nada. Si investigamos si podemos proceder sobre una base más segura... ¿Y cómo propones que investiguemos?, inquirió Tessa. Will giró la cabeza para mirarla. No había nada en sus fríos ojos azules que recordara al Will de la noche anterior, quien la había tocado con tal ternura, quien había susurrado su nombre como un secreto. El problema con interrogar a Jessamine es que incluso cuando se le obliga a decir la verdad, hay un límite a su conocimiento. Sin embargo, tenemos otra conexión más con el maestro, alguien que puede saber mucho más. Ese es tu hermano, Nate, a través de Jessamine. Él todavía confía en ella. Si ella lo cita para un encuentro, entonces seremos capaces de capturarlo ahí. Jessamine nunca estaría de acuerdo con hacer eso, dijo Charlotte. No ahora... Will le dio una mirada oscura. Están todos algo adormecidos, ¿no?, dijo él. Por supuesto que no aceptaría. Tenemos que pedirle a Tessa que repita su papel protagónico de Jessamine, una señorita traidora a la moda. Eso suena peligroso, dijo Jem con voz suave. Para Tessa. Tessa lo miró rápidamente y captó un destello de sus ojos plateados. Era la primera vez que la había mirado desde que había dejado su habitación esa noche. ¿Se estaba imaginando la preocupación en su voz cuando habló del peligro para ella? ¿O simplemente era la preocupación que Jem sentía por todos? No desearle una muerte horrible era pura bondad. No lo que ella esperaba que sintiera, fuera lo que fuera. Por lo menos no la despreciaba. Tess es intrépida, dijo Will. Y habrá poco peligro para ella. Le enviaremos a Nathaniel una nota concertando una cita en un lugar donde podremos caer sobre él fácil e inmediatamente. Los hermanos silenciosos pueden torturarlo hasta que les dé la información que necesitamos. ¿Tortura?, dijo Jem. Este es el hermano de Tessa. Tortúrenlo, dijo Tessa. Si eso es necesario, les doy mi permiso. Charlotte la miró consternada. No puedes decir eso en serio. Dijeron que había una forma de buscar sus secretos a través de su mente, dijo Tessa. Les pedí que no hicieran eso y no lo hicieron. Pero no los voy a hacer mantener esa promesa. Busquen en su mente si tienen que hacerlo. Todo esto es más para mí que para ustedes. Para ustedes esto es acerca del instituto y la seguridad de los cazadores de sombras. Me importan esas cosas también, Charlotte. Pero Nate está trabajando con Mormon. Mormon, quien quiere atraparme y usarme. ¿Y para qué? Todavía no sabemos. Mormon, quien puede que sepa que soy. Nate le dijo a Jessamine que mi padre era un demonio y mi madre una cazadora de sombras. Will se enderezó en su asiento. Eso es imposible, dijo. Los cazadores de sombras y los demonios no pueden procrear. No pueden producir descendientes vivos. Entonces tal vez era una mentira, como la mentira de Mormon estando en Idris, dijo Tessa. Eso no quiere decir que Mormon no sepa la verdad. Tengo que saber lo que soy. Si nada más, creo que es la llave de por qué me quiere. Había tristeza en los ojos de Jem cuando la miró y luego apartó la mirada. Muy bien, dijo. Will, ¿cómo propones que lo atraigamos a un encuentro? ¿No crees que él conozca la letra de Jessamine? ¿Acaso no es probable que tenga algún tipo de señal secreta entre ellos? Tenemos que convencer a Jessamine, dijo Will. ¿De que nos ayude? Por favor, no sugieras que la torturemos, dijo Jane irritablemente. Ya se ha usado la espada mortal. Ella nos ha dicho todo lo que puede. La espada mortal no nos dio sus lugares de encuentro o cualquier código o nombre de mascotas que puedan haber usado, dijo Will. ¿No entiendes? Esta es la última oportunidad de Jessamine, su última oportunidad de cooperar, de obtener la indulgencia de la clave, de ser perdonada, incluso si Charlotte conserva el instituto. ¿Crees que dejarán el destino de Jessamine en nuestras manos? No, se lo dejarán al cónsul y al inquisidor. Y ellos no serán amables. Si ella hace esto por nosotros, puede significar su vida. No estoy segura de que ella se preocupe por su vida, comentó Tessa suavemente. Todos se preocupan de sus vidas, dijo Will. Todos quieren vivir. Jem se apartó de él abruptamente y miró al fuego. La pregunta es,
¿A quién podemos enviar para persuadirla?, dijo Charlotte. Yo no puedo ir, me odia, y me culpa por casi todo. Yo podría ir, dijo Henry, con su gentil rostro preocupado. Tal vez podría razonar con la pobre chica, hablar con ella de la locura del amor joven, cuán rápidamente se desvanece frente a la dura realidad de la vida. No, el tono de Charlotte era definitivo. Bueno, dudo seriamente que desee verme a mí, expresó Will. Tendrá que ser Jem, es imposible odiarlo. Incluso le agrada ese gato maligno. Jem exhaló, todavía mirando el fuego. Iré a la ciudad silenciosa, dijo. Pero Tessa debería venir conmigo. Tessa alzó la mirada sorprendida. Ah, no, dijo. No creo que le agrade mucho a Jessamine. Siente que le he traicionado terriblemente por disfrazarme de ella, y no puedo decir que la culpe. Sí, dijo Jem. Pero tú eres la hermana de Nate. Si ella lo ama como dices que lo ama. Sus ojos encontraron los de ella a través de la sala. Tú conoces a Nate. Puedes hablar de él con autoridad. Puedes ser capaz de hacerla creer lo que yo no puedo. Muy bien, dijo Tessa. Lo intentaré. Esto pareció señalar el final del desayuno. Charlotte salió disparada a llamar un carruaje para que fuera por ellos desde la ciudad silenciosa. Era la forma en que les gustaba hacer las cosas a los hermanos silenciosos, explicó. Henry volvió a su cripta y a sus inventos, y Jem, después de una palabra murmurada hacia Tessa, fue a recoger su sombrero y su abrigo. Solo Will se quedó, mirando el fuego, y Tessa, viendo que él no se iba a mover, esperó hasta que la puerta se cerró detrás de Jem y fue alrededor para estar entre Will y las llamas. Levantó los ojos hacia ella lentamente. Todavía estaba usando la ropa que había estado usando la noche anterior, aunque el frente de su camisa estaba manchado con sangre, y había un largo rasgón irregular en su chaqueta. Tenía un corte a lo largo de la mejilla también, bajo su ojo izquierdo. Will, dijo ella, ¿no se supone que tienes que irte con Jem? Y lo haré, replicó, pero necesito que me hagas una promesa primero. Sus ojos se movieron al fuego. Podía ver las llamas danzantes reflejadas en sus pupilas. Entonces dime qué es, rápido. Tengo un asunto importante que tratar. Planeo estar de mal humor toda la tarde, seguido. Tal vez de un anochecer melancólico con Byron y una noche de disipación. Disípate todo lo que quieras. Solo quiero tu garantía de que no le dirás a nadie de lo ocurrido entre nosotros anoche en el balcón. Ah, esa eras tú, dijo Will con aire de alguien que acaba de recordar un detalle sorprendente. Ahórratelo, exclamó picada a su pesar. Estábamos bajo la influencia de los polvos de brujo. No significó nada, ni siquiera te culpo por lo sucedido, a pesar de lo tedioso que está siendo acerca de ello ahora. Pero no hay necesidad de que alguien más sepa. Y si eres un caballero... Pero no lo soy. Pero eres un cazador de sombras, afirmó venenosamente. Y no hay un futuro para un cazador de sombras que pierda el tiempo con brujos. Sus ojos bailaron con fuego. Él dijo, te has vuelto aburrido hasta el cansancio, Tess. Entonces dame tu palabra de que no le dirás a nadie, ni siquiera a Jem, y me iré y dejaré de aburrirte. Tienes mi palabra, por el ángel, dijo. No era algo de lo que tenía planeado jactarme en primer lugar, aunque por qué estás tan empenecida en que nadie sospeche de tu falta de virtud, no lo sé. El rostro de Jem centelleó a través de su mente. No, dijo, de verdad no lo sabes. Y con eso se giró en sus talones y salió pisando fuerte de la habitación, dejándolo mirándola confundido. Sophie se apresuró por Piccadilly, con su cabeza inclinada y sus ojos en la cerca bajo sus pies. Estaba acostumbrada a los murmullos silenciosos y las ocasionales miradas fijas cuando pasaba, y los ojos caían sobre su cicatriz. Había perfeccionado una forma de caminar que escondía su rostro bajo la sombra de su sombrero. No estaba avergonzada de su cicatriz, pero odiaba la lástima en los ojos de aquellos que la veían. Estaba usando uno de los vestidos antiguos de Jessamine.
Todavía no estaba pasado de moda, pero Jessamine era una de esas chicas que guardaba cualquier vestido que hubiera usado más de 3 veces en su vida, y los desechaba o los mandaba hacer de nuevo. Era un moiré a rayas verdes y blancas, y tenía flores blancas y hojas verdes de cera en su sombrero. Con todo junto, creía ella, podía hacerla pasar como una chica de buena crianza, si no anduviera sola, claro. Especialmente con manos ásperas por el trabajo, cubiertas con un par de guantes blancos. Vio a Gideon antes de que la viera ella. Estaba inclinado contra un poste de luz fuera de la enorme puerta cochera, verde pálida, de Fortnum and Mason. Su corazón se saltó un pequeño latido cuando lo miró, tan apuesto con sus ropas oscuras, viendo la hora en un reloj de oro fijado al bolsillo de su chaleco por una fina cadena. Ella se detuvo por un momento, observando la gente que fluía a su alrededor. La agitada vida de Londres rugía alrededor de él, y Gideon estaba tan calmado como una roca en medio de un río agitado. Todos los cazadores de sombras tenían algo de eso, pensaba. La tranquilidad, el aura oscura de separación que los apartaba de la corriente de la vida mundana. Entonces él levantó la vista y la vio, y sonrió con esa sonrisa que cambiaba su rostro completo. «Señorita Collins», dijo acercándose, y ella se movió hacia adelante para encontrarlo también, sintiendo que entraba en el círculo que lo separaba del resto. El ruido continuó del tráfico de la ciudad, de los peatones y otros. Pareció apagarse y solo estaban Gideon y ella, cara a cara en la calle. «Señor Lightwood», dijo ella. Su rostro cambió, solo un poco, pero ella lo vio. También vio que estaba sosteniendo algo en su mano izquierda, una canasta de picnic tejida. Ella miró la canasta y luego lo miró a él. «Una de las famosas cestas de Fortnum and Mason», dijo él con una sonrisa ladeada. «Queso Stilton, huevos de codorniz, mermelada de pétalos de rosa». «Señor Lightwood», dijo ella de nuevo, interrumpiéndolo, para su propio asombro. Una sirvienta nunca interrumpía a un caballero. «He estado sumamente angustiada, muy afligida, entenderá, en cuanto a si debería venir o no. Finalmente decidí que sí debería, aunque solo fuera para decirle a la cara que no puedo verlo. Pensé que se merecía eso, aunque no estoy segura». Él la miró sorprendido, y en ese momento ella no vio un cazador de sombras, sino que un chico común, como Thomas o Cyril, agarrando una cesta de picnic e incapaz de esconder la sorpresa y el daño en su rostro. «Señorita Collins, si hay algo que haya hecho para ofenderla». «No puedo verlo, eso es todo», dijo Sophie, y se dio la vuelta con la intención de volver por el camino que había llegado. Si era rápida, podía atrapar el siguiente ómnibus de vuelta a la ciudad. «Señorita Collins, por favor». Era Gideon a su lado. No la tocó, pero iba caminando junto a ella con expresión muy perturbada. «Dígame qué he hecho». Ella sacudió la cabeza en silencio. La mirada en su rostro, tal vez venir había sido un error. Estaban pasando la librería Hatchards y consideró zambullirse en el interior. Seguramente él no la seguiría, no a un lugar donde probablemente serían oídos, pero tal vez lo haría. «Sé lo que es», dijo él abruptamente. «Will, él le contó, ¿no?» «El hecho de que diga eso me informa de que había algo que contar». «Señorita Collins, puedo explicarlo. Solo venga conmigo por aquí». Se dio la vuelta y ella se encontró siguiéndolo cautelosamente. Estaban frente a la iglesia St. James. Él la dirigió hacia el costado, hacia una calle estrecha que recorría el espacio entre Piccadilly y Jermyn Street. Era más tranquilo aquí, aunque no estaba tan desierto. Varios peatones que iban pasando les dieron miradas curiosas. Una chica con cicatriz y un chico apuesto de rostro pálido, poniendo cuidadosamente la canasta a sus pies. «Esto es acerca de anoche», dijo él. «El baile en la casa de mi padre en Chiswick. Creí haber visto a Will. Me había preguntado si les contó al resto de ustedes». «Lo confiesa entonces, que usted estaba ahí, en ese depravado, inapropiado...» «¿Inapropiado? Era una vista más que inapropiada», dijo Gideon, con más fuerza de lo que nunca le había escuchado emplear.
Tras ellos, la campana de la iglesia dio la hora. Él pareció no escucharla. Señorita Collins, todo lo que puedo hacer es jurarle que hasta la noche pasada no tenía idea de la compañía tan baja y de los hábitos tan destructivos en los que se encontraba mi padre. He estado en España este último medio año. ¿Y él no era así antes de eso?, preguntó Sophie sin creerlo. No tanto, es difícil de explicar. Sus ojos se extraviaron más allá de ella, su color gris verdoso más tormentoso que nunca. Mi padre siempre se ha burlado del convenio. Torcer la ley si es que no romperla. Siempre nos ha enseñado que esta es la forma en que funciona todo, que todos los cazadores de sombras lo hacen, y nosotros, Gabriel y yo, habiendo perdido a nuestra madre tan jóvenes, no teníamos un ejemplo mejor que seguir. No fue hasta que llegué a Madrid que comencé a comprender la completa magnitud de las incorrecciones de mi padre. No todos hacen caso omiso de la ley y tuercen las reglas, y fui tratado como si fuera una especie de criatura monstruosa por creer eso, hasta que cambié mis métodos. El estudio y la observación me llevaron a creer que se me habían dado unos principios pobres para seguir, y que lo habían hecho de forma deliberada. Solo podía pensar en Gabriel, en cómo podía salvarlo de la misma comprensión, o al menos de que se le mostrara tan espantosamente. ¿Y su hermana? ¿La señorita Lightwood? Gideon sacudió la cabeza. Ha estado protegida de todo esto. Mi padre cree que las mujeres no tienen por qué tratar con los aspectos más oscuros del submundo. No, él cree que yo soy quien debe conocer todas sus participaciones, porque soy el heredero de los bienes Lightwood. Fue con miras a eso que mi padre me llevó con él al evento anoche, en el cual, asumo, me vio Will. ¿Sabía que él estaba ahí? Estaba tan asqueado por lo que vi en el interior de esa habitación, que finalmente me abrí camino, y salí a los jardines por aire frío. El hedor de los demonios me había dado náuseas. Allí afuera vi a alguien familiar persiguiendo a un demonio azul a través del pasto con aire de determinación. ¿El señor Herondale? Gideon se encogió de hombros. No tenía idea de lo que estaba haciendo ahí. Sabía que él no podía haber sido invitado, pero no podía entender cómo se había enterado, o si su persecución del demonio estaba no relacionada. No estaba seguro hasta que vi la mirada en su rostro cuando usted me vio, justo ahora. La voz de Sophie se elevó y se agudizó. ¿Pero le contó a su padre? ¿O a Gabriel? ¿Saben acerca del amo Will? Gideon sacudió la cabeza lentamente. No les dije nada. No creo que esperaran que Will tuviera alguna capacidad de estar ahí. Los cazadores de sombras del instituto debían estar buscando a Mormain. Lo están buscando, dijo Sophie lentamente, y cuando su única mirada fue de incomprensión, ella dijo: esas criaturas mecánicas en la fiesta de su padre, ¿de dónde pensó usted que venían? No lo pensé. Asumí que eran juguetes de demonio de algún tipo. Solo pudieron haber venido de Mormain, dijo Sophie. ¿Usted no había visto antes a sus autómatas? Pero el señor Herondale y la señorita Grey sí, y estaban seguros. ¿Pero por qué mi padre tendría algo de Mormain? Sophie sacudió la cabeza. Tal vez no debería hacerme preguntas de las que no quiere respuesta, señor Lightwood. Señorita Collins. Su cabello cayó sobre sus ojos y se lo echó hacia atrás con un gesto impaciente. Señorita Collins, sé que lo que sea que me cuente será la verdad. En muchas formas, de todos los que he conocido en Londres, encuentro que usted es la más digna de confianza, más que mi propia familia. Eso me parece una gran desgracia, señor Lightwood, porque nos hemos conocido por muy poco tiempo, de hecho. Espero cambiar eso. Al menos camine al parque conmigo, señorita Collins. Dígame la verdad de lo que habla. Si entonces aún no desea una nueva conexión conmigo, respetaré sus deseos. Solo pido una hora más o menos de su tiempo. Sus ojos le imploraron. Por favor. Sophie sintió, casi contra su voluntad, un asalto de simpatía por este chico con ojos tormentosos como el mar, que parecía tan solo. Muy bien, dijo ella. Iré al parque con usted. Un viaje en carruaje completamente a solas con Jem, pensó Tessa, y su estómago se apretó mientras se ponía los guantes y se lanzaba un último vistazo en la entreventana de vidrio de su habitación. Solamente 2 noches atrás la perspectiva no hubiera precipitado ningún tipo de sentimiento, ni nuevo ni inusual. Había estado preocupada por Will y curiosa por Whitechapel,
y Jem la había distraído gentilmente mientras iban en el carruaje, hablando de latín, griego y parabatai. Y ahora sentía como si hubiera un grupo de mariposas sueltas en su estómago ante la perspectiva de estar encerrada en un pequeño espacio cerrado a solas con él. Miró su rostro pálido en el espejo. Se pellizcó las mejillas y se mordió los labios para darle color, y tomó su sombrero del estante junto al tocador. Ajustándolo sobre su cabello castaño, se atrapó deseando tener rizos dorados como Yasamín, y pensó, ¿podría? ¿Sería posible cambiar solo una pequeña parte de sí misma? Darse cabello brillante, o tal vez una cintura más delgada, o labios más llenos. Se alejó del cristal, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo no había pensado en eso antes? Y aún así, la mera idea parecía una traición a su propio rostro. Su hambre por saber lo que era aún ardía en su interior, incluso si sus facciones ya no eran las con las que había nacido. ¿Cómo podía justificar esta exigencia, esta necesidad de conocer su propia naturaleza? ¿No sabes que no hay Tessa Gray?, le había dicho Mormon. Si usaba su poder para volver sus ojos de color azul cielo o oscurecer sus pestañas, ¿no estaría probando que él tenía razón? Sacudió la cabeza, intentando quitarse los pensamientos mientras se apresuraba de su habitación y bajaba los escalones de la entrada del instituto. Había un carruaje negro esperando en el patio, sin marcas de ningún escudo de armas, y conducido por una pareja de caballos del color del humo. En el asiento del conductor estaba sentado un hermano silencioso. No era el hermano Enoch, sino otro de sus hermanos que ella no reconoció. Su rostro no tenía cicatrices como las de Enoch, de lo que podía ver bajo la capucha. Comenzó a bajar las escaleras justo cuando la puerta se abrió tras ella y salió Jem. Hacía frío, y él estaba usando un abrigo gris claro que hacía que sus ojos y cabellos se vieran más plateados que nunca. Miró al cielo igualmente gris, pesado con nubes de bordes negros, y dijo: «Será mejor que subamos al carruaje antes de que empiece a llover». Era una cosa perfectamente normal para decir, pero Tessa se quedó sin palabras de todos modos. Siguió a Jem silenciosamente hasta el carruaje y le permitió que le ayudara a subir. Cuando él subió después de ella y cerró la puerta, notó que no llevaba su bastón espada. El carruaje comenzó a avanzar con una sacudida. Tessa, con su mano en la ventana, dio un grito. «¡Las puertas! ¡Están cerradas! ¡El carruaje!» «Shh». Jem puso una mano en su brazo. Ella no pudo evitar un jadeo cuando el carruaje retumbó hacia las puertas de hierro cerradas con candado, y pasó a través de ellas, como si hubieran estado hechas de aire. Sintió que salió su aliento en un jadeo de sorpresa. «Los hermanos silenciosos tienen una magia extraña», dijo Jem y dejó caer su mano. En ese momento comenzó a llover. El cielo se abrió como una botella de agua caliente. A través de las cortinas de plata, Tessa observó mientras el carruaje pasaba a través de los peatones como si fueran fantasmas, deslizándose en las aberturas más estrechas entre los edificios, sacudiéndose a través de un patio y luego un almacén con cajas a su alrededor, y finalmente emergiendo en el embarcadero, manchado y mojado por la lluvia, junto a las agitadas aguas grises del Támesis. «¡Oh, Dios mío!», dijo Tessa y cerró las cortinas. «Dime que no vamos a pasar por el río». Jem se rió. Incluso a través de su conmoción, era un sonido bienvenido. «No, los carruajes de la ciudad silenciosa solo viajan por tierra, por lo que sé, aunque ese viaje es peculiar. Es un poco mareante la primera o segunda vez, pero te acostumbras». «¿Te acostumbras?», lo miró directamente. Este era el momento, tenía que decirlo, antes de que su amistad sufriera más, antes de que hubiera más incomodidad. «Jem», dijo. «¿Sí?» Tienes que saber cuánto significa tu amistad para mí», comenzó incómodamente. Y una mirada de dolor pasó por el rostro de él. «Por favor, no». Pillada de sorpresa, Tessa solo podía parpadear.
¿Qué quieres decir? Cada vez que dices la palabra amistad, me atraviesa como un cuchillo, dijo él. Ser amigos es algo hermoso, Tessa, y no lo desprecio, pero he esperado por un largo tiempo hasta ahora que podamos ser más que amigos. Y entonces había pensado, pero después de la otra noche, que tal vez mis esperanzas no fueran en vano, pero ahora lo he arruinado todo, susurró ella. Lo siento tanto. Él miró hacia la ventana. Ella pudo sentir que él estaba luchando con alguna emoción fuerte. No deberías disculparte por no corresponder mis sentimientos. Pero Jem estaba desconcertada y solo podía pensar en alejar su dolor, en hacerlo sentir menos herido. Me estaba disculpando por mi comportamiento esa otra noche. Fue atrevido e inexcusable. ¿Qué debes pensar de mí? Él alzó la mirada sorprendido. Tessa, ¿no puedes pensar eso o sí? Soy yo quien se ha comportado inexcusablemente. Apenas he sido capaz de mirarte desde entonces, pensando cuánto debes despreciarme. No podría despreciarte nunca, dijo ella. Nunca he conocido a nadie tan amable y bueno como tú. Pensé que eras tú quien estaba desalentado por mí, que tú me despreciabas. Jem lucía consternado. ¿Cómo podría despreciarte cuando fue mi única distracción lo que condujo a lo que pasó entre nosotros? Si no hubiera estado en tal estado de desesperación, hubiera mostrado mayor contención. Quiere decir que hubiera tenido suficiente control para detenerme, pensó Tessa. No espera decoro de mi parte. Asumo que no estaría en mi naturaleza. Miró fijamente por la ventana de nuevo, o el trozo que podía ver. El río era visible. Había botes negros balanceándose en la corriente. La lluvia se mezclaba con el río. Tessa se arrastró por el asiento para sentarse a su lado en vez de frente a ella. Su rostro hermoso y ansioso estaba cerca al de ella. Sé que a las chicas mundanas se les enseña que es su responsabilidad no tentar a los hombres, que los hombres son débiles y que las mujeres deben contenerlos. Te aseguro que los cazadores de sombras son más diferentes, más equitativos. Fue nuestra decisión equitativa hacer lo que hicimos. Ella lo miró. Era tan amable, pensó. Él pareció leer los miedos en su corazón y se movió para disiparlos antes de que los dijera en voz alta. Pensó entonces en Will, en lo que había ocurrido entre ellos la noche pasada. Alejó el recuerdo del aire frío a su alrededor, el calor entre sus cuerpos mientras se aferraban el uno al otro. Ella había estado bajo la influencia de los polvos al igual que él. Nada de lo que hubieran dicho o hecho significaba más que el balbuceo de un adicto al opio. No había necesidad de contarle a nadie. No significó nada. Nada. Di algo, Tessa. La voz de Jem se sacudió. Temo que pienses que lamento la otra noche. No lo hago. Sus pulgares rozaron su muñeca, la piel desnuda entre el puño de su vestido y su guante. Solo lamento que haya pasado tan pronto. Me hubiera gustado cortejarte primero. Llevarte a pasear con un chaperón. ¿Un chaperón? Tessa se rió a pesar de sí misma. Él continuó con determinación. Contarte de mis sentimientos primero, antes de mostrarlos. Escribirte poesía. Ni siquiera te gusta la poesía, dijo Tessa. Su voz salió con media risa de alivio. No, pero me haces querer escribirla. ¿Eso no cuenta para algo? Los labios de Tessa se curvaron en una sonrisa. Se inclinó hacia adelante y miró su rostro, tan cerca del suyo que podía distinguir cada pestaña plateada en sus párpados, las débiles cicatrices blancas en su garganta pálida donde una vez había habido marcas. Eso suena casi practicado, James Carstairs. ¿Cuántas chicas has hecho que se derritan con esa observación? Solo hay una chica que me interesa hacer que se derrita, dijo él. La pregunta es, ¿lo hace? Ella le sonrió. Sí. Un momento después, ella no sabía cómo pasó, él le estaba besando, sus labios suaves sobre los de ella, su mano elevándose para tomar su mejilla y barbilla, manteniendo su rostro estable. Tessa escuchó ligeramente que algo se arrugaba, y se dio cuenta de que era el sonido de las flores de seda en su vestido, al chocar contra el lado del carruaje, cuando su cuerpo empujó el de ella.
Se agarró de las solapas de su abrigo, tanto para mantenerlo cerca como para evitar caerse. El carruaje se detuvo con una sacudida. Jem se echó hacia atrás, luciendo aturdido. «Por el ángel», dijo. «Tal vez necesitamos un chaperón». Tessa sacudió la cabeza. «Jem, yo...» Jem todavía parecía aturdido. «Creo que mejor yo me sentaré aquí», dijo, y se movió el asiento frente a ella. Tessa miró hacia la ventana. A través del espacio entre las cortinas, vio que las casas del Parlamento aparecieron sobre ellos, las torres enmarcadas oscuramente contra los rayos en el cielo. Había parado de llover. No estaba segura de por qué se había detenido el carruaje. De hecho, retumbó a la vida un momento después, rodando directamente dentro de algo que parecía un pozo de aguas oscuras que se había abierto ante ellos. Ya se había acostumbrado lo suficiente como para no jadear sorprendida esta vez. Hubo oscuridad, y entonces salieron en una gran habitación de basalto negro, iluminada con antorchas que recordaba de la reunión con el consejo. El carruaje se detuvo y la puerta se abrió. Había varios hermanos silenciosos de pie al otro lado. El hermano Enoch estaba a la cabeza. 2 hermanos lo flanqueaban, cada uno sosteniendo una antorcha ardiente. Tenían las capuchas bajadas. Ambos eran ciegos, aunque solo uno, como Enoch, parecía no tener ojos. Los otros tenían los ojos cerrados, con runas garabateadas oscuramente sobre ellos. Todos tenían los labios cosidos. «Bienvenida nuevamente a la ciudad silenciosa, hija de Lilith», dijo el hermano Enoch. Por un momento, Tessa quiso estirar su mano para sentir la cálida presión de la mano de Jem, dejarlo que le ayudara a salir del carruaje. Entonces pensó en Charlotte. Charlotte, tan pequeña y tan fuerte, quien no se apoyaba en nadie. Emergió del carruaje por su cuenta, con los tacos de sus botas repiqueteando en el piso de basalto. «Gracias, hermano Enoch», dijo. «Estamos aquí para ver a Jessamine Lovelace. ¿Nos llevaría con ella?» Los prisioneros de la ciudad silenciosa estaban bajo el primer nivel, pasando el pabellón de las estrellas parlantes. Una oscura escalera conducía hacia abajo. Los hermanos silenciosos fueron primero, seguidos por Jem y Tessa, quienes no se habían hablado desde que habían dejado el carruaje. Aunque no era un silencio incómodo. Había algo en la grandeza inolvidable de la ciudad de huesos, con sus grandes mausoleos y arcos elevados, que la hacía sentir como si estuviera en un museo o en una iglesia, donde se requería que se hablara en voz baja. Al final de las escaleras, un corredor serpenteaba en 2 direcciones. Los hermanos silenciosos giraron a la izquierda y condujeron a Tessa y a Jem casi al final del pasillo. Mientras caminaban, pasaron por fila tras fila de pequeñas cámaras, cada una con una puerta de barras cerradas con candado. Cada una contenía una cama y un lavabo, y nada más. Las paredes eran de piedra, y el olor era de agua y humedad. Tessa se preguntó si estaban bajo el Támesis o en algún otro lado. Por último, los hermanos se detuvieron en una puerta, la penúltima del pasillo, y el hermano Enoch tocó el candado. Se abrió con un clic, y las cadenas que mantenían la puerta cerrada se cayeron. «Son bienvenidos a entrar», dijo Enoch, retrocediendo. «Los estaremos esperando afuera». Jem puso su mano en la manija de la puerta y vaciló, mirando a Tessa. «Tal vez deberías hablar con ella solas un momento, mujer a mujer». Tessa estaba alarmada. «¿Estás seguro? La conoces mejor que yo». «Pero tú conoces a Nate», dijo Jem, y sus ojos se alejaron de ella brevemente. Tessa tuvo la sensación de que había algo que no le estaba diciendo. Era una sensación tan inusual cuando se trataba de Jem, que no estaba segura de cómo reaccionar. «Me uniré a ti en un momento, una vez que la hayas tranquilizado». Tessa sintió lentamente. El hermano Enoch abrió la puerta. Ella entró, acobardándose un poco cuando la pesada puerta se cerró tras ella. Era una sala pequeña, como las otras, de piedra. Había un lavabo y lo que probablemente había sido una vez un jarro de cerámica con agua. Ahora estaba hecho añicos en el suelo,
como si alguien lo hubiera tirado con gran fuerza contra la pared. En la estrecha cama estaba Jessamine con un liso vestido blanco y una manta gruesa envuelta a su alrededor. Su cabello caía sobre sus hombros en ondas enredadas y sus ojos estaban rojos. «Bienvenida. Lindo lugar para vivir, ¿no?», dijo Jessamine. Su voz sonaba ronca, como si su garganta estuviera inflamada por haber llorado. Miró a Tessa y su labio inferior comenzó a temblar. ¿Acaso Charlotte te envió aquí para que me llevaras de vuelta?», Tessa sacudió la cabeza. «No». «Pero...». Los ojos de Jessamine comenzaron a llenarse de lágrimas. «No puede dejarme aquí. Puedo oírlos toda la noche». Se estremeció, apretando más la manta a su alrededor. «¿Qué puedes oír?». «A los muertos», dijo ella. «Susurrando en las tumbas. Si permanezco lo suficiente aquí abajo, me uniré a ellos, lo sé». Tessa se sentó en el borde de la cama y tocó cuidadosamente el cabello de Jessamine, acariciando los enredos ligeramente. «Eso no pasará», dijo, y Jessamine comenzó a sollozar. Sus hombros se sacudían. Sin poder hacer nada, Tessa miró alrededor de la habitación, como si algo en la miserable celda pudiera darle inspiración. «Jessamine», dijo, «te traje algo». Jessamine levantó su rostro muy lentamente. «¿Es de parte de Nate?». «No», contestó Tessa gentilmente. «Es algo tuyo». Metió la mano en su bolsillo y lo sacó, extendiendo su mano hacia Jessamine. En su palma vio una pequeña muñeca que había sacado de su cuna dentro de la casa de muñecas de Jessamine. La bebé Jessie. Jessamine hizo un sonido de «oh» bajo su garganta y la arrancó del agarre de Tessa. La sostuvo estrechamente contra su pecho. Sus ojos se derramaron. Sus lágrimas dejaron un camino en la mugre de su rostro. Realmente era un espectáculo lamentable, pensó Tessa. Si solamente... «Jessamine», dijo Tessa de nuevo. Se sentía como si Jessamine fuera un animal con necesidad de amabilidad, y que repetir su nombre en un tono amable podría ayudar de alguna forma. «Necesitamos su ayuda». «Traicionando a Nate», exclamó Jessamine. «Pero no sé nada. Ni siquiera sé por qué estoy aquí». «Sí, lo sabes». Era Jem entrando a la celda. Estaba sonrojado y un poco sin aliento, como si hubiera estado corriendo. Le disparó a Tessa una mirada conspiradora y cerró la puerta tras él. «Sabes exactamente por qué estás aquí, Jessie». «¿Por qué me enamoré?», gritó Jessamine. «Deberías saber cómo es eso. Veo cómo miras a Tessa». Le dio a Tessa una mirada venenosa, mientras las mejillas de Tessa ardían. «Por lo menos, Nate es humano». Jem no perdió la compostura. «No he traicionado al instituto por Tessa», dijo. «No he mentido ni he puesto en peligro a esos que se han preocupado por mí desde que quedé huérfano». «Si no lo hicieras», dijo Jessamine, «no la amas realmente». «Si ella me pidiera que lo hiciera», dijo Jem, «sabría que ella no me amaba realmente». Jessamine tomó aliento y le volvió la cara, como si él la hubiera bofeteado. «Tú», dijo ella con una voz apagada, «siempre pensé que eras el bueno, pero eres horrible. Todos ustedes lo son. Charlotte me torturó con esa espada mortal hasta que le conté todo. ¿Qué más podrían querer de mí? Ya me han obligado a traicionar al hombre que amo». Por el rabillo del ojo, Tessa vio a Jem rodar los ojos. Había una cierta teatralidad en la desesperación de Jessamine, como en todo lo que hacía ella. Pero bajo eso, bajo el papel de mujer agraviada en el que Jessamine se había arrojado, Tessa sintió que estaba genuinamente asustada. «Sé que amas a Nate», dijo Tessa, «y sé que no seré capaz de convencerte de que él no corresponde a tus sentimientos». «Estás celosa». «Jessamine, Nate no puede amarte. Hay algo mal en él. Falta una parte de su corazón. Dios sabe que mi tía y yo intentamos ignorarlo, decirnos la una a la otra que era el jolgorio juvenil e inconsciencia. Pero él asesinó a nuestra tía. ¿Te contó eso? Asesinó a la mujer que lo crió.
y más tarde se rió de mí sobre eso. No tiene empatía ni capacidad de gratitud. Si lo proteges ahora, no ganarás nada a sus ojos. Tampoco es probable que lo vuelvas a ver otra vez, dijo Jem. Si no nos ayudas, la clave nunca te dejará ir. Serán tú y los muertos aquí abajo por la eternidad, si no te castigan con una maldición. Nate dijo que intentarían asustarme, dijo Jessamine con voz entrecortada. Nate también dijo que la clave y Charlotte no te harían nada porque eran débiles, dijo Tessa. Eso ha resultado no ser cierto. Solo te dijo lo que tenía que decirte para conseguir que hicieras lo que él quería que hicieras. Es mi hermano, y te digo, es un embustero y un mentiroso. Necesitamos que le escribas una carta, dijo Jem, diciéndole que tienes conocimiento de una trampa secreta de los cazadores de sombras contra Mormain, y que lo encontrarás esta noche. Jessamine sacudió la cabeza, tirando la gruesa manta. No lo traicionaré. Jessie, la voz de Jem era suave. Tessa no sabía cómo Jessamine se podía resistir a él. Por favor, solo te estamos pidiendo que te salves a ti misma. Envía este mensaje, dinos su lugar usual. Eso es todo lo que pedimos. Jessamine sacudió la cabeza. Mormain, dijo. Mormain aún así ganará. Entonces los hermanos silenciosos serán derrotados, y Nate vendrá a reclamarme. Muy bien, dijo Tessa. Imagina que eso pasa. Dices que Nate te ama. Entonces te perdonaría cualquier cosa, ¿no? Porque cuando un hombre ama a una mujer, entiende que ella es débil, que ella no puede resistir la tortura, por ejemplo, de la forma que él podría. Jessamine hizo un sonido de lloriqueo. Él entiende que ella es frágil y delicada, y fácil de dirigir, continuó Tessa, y tocó suavemente el brazo de Jessamine. Jessie, comprende tus opciones. Si no nos ayudas, la clave lo sabrá, y no serán indulgentes contigo. Si nos ayudas, Nate lo entenderá. Si él te ama, no tiene alternativa, porque amor significa perdón. Jessamine miró de uno a otro, como un conejo asustado. ¿Perdonarías a Tessa si fuera ella? Le perdonaría cualquier cosa a Tessa, dijo Jem gravemente. Tessa no podía ver su expresión, pues estaba de frente a Jessamine, pero sintió que su corazón se saltó a un latido. No pudo mirar a Jem, demasiado asustada de que su expresión traicionara sus sentimientos. Jessie, por favor, dijo en cambio. Jessamine se quedó en silencio por largo tiempo. Cuando habló, finalmente, su voz era tan fina como un hilo. Supongo que te encontrarás con él disfrazada como yo. Tessa sintió. Debes usar ropa de chico, dijo. Cuando lo encuentro de noche, siempre me visto como chico. Es más seguro atravesar las calles de esa forma. Él lo esperará. Alzó la mirada sacando el cabello enmarañado de su rostro. ¿Tienen pluma y papel?, añadió. Escribiré la nota. Tomó las cosas que le ofrecía Jem y comenzó a garabatear. Tengo que obtener algo a cambio por esto, dijo. Si ellos no me dejan salir... No lo harán, dijo Jem, hasta que determinen que tu información es buena. Entonces al menos deben darme mejor comida. Es espantosa aquí. Solo gachas y pan duro. Habiendo terminado de garabatear la nota, se la tendió a Tessa. Las ropas de chico que uso están detrás de la casa de muñecas en mi habitación. Muévela con cuidado, añadió. Y por un momento, fue Jessamine otra vez, sus ojos castaños altivos. Y si debes tomar prestado algo de mi ropa, hazlo. Has estado usando los mismos 4 vestidos que te compré en junio una y otra vez. Ese amarillo es prácticamente antiguo. Y si no quieres que nadie sepa que te has estado besando en carruajes, deberías abstenerte de usar un sombrero con flores que se aplazan tan fácilmente. Las personas no son ciegas, ¿sabes? Así parece, dijo Jem con mucha gravedad. Y cuando Tessa lo miró, él sonrió, solo para ella.